Cuando miramos a un pájaro moderno, colorido y ágil, con su plumaje que parece una seda flotando en el aire, es fácil olvidar que ese ser alado es el resultado de una historia que comenzó mucho antes de que el primer humano pisara la Tierra. La historia de los dinosaurios emplumados no es solo una crónica de plumas y dinosaurios, es la crónica de una alianza entre dos mundos, un puente vivo entre criaturas que parecían condenadas a la extinción y las aves que hoy cantan, sobrevuelan y se desplazan con una gracia que parece desafiar el tiempo. Si te detienes a escuchar con atención, escucharás el mismo murmullo que los científicos escuchan cuando contemplan un fósil. Una promesa sobre la continuidad, una pregunta que no quiere quedarse sin respuesta y un hilo que nos conecta con una parte de nosotros que a veces olvidamos que existe. Todo empezó en un paisaje que ya no existe con exactitud, un mundo de bosques templados, de selvas que se extendían más allá de lo que hoy podríamos imaginar, donde los dinosaurios corrían y se aferraban al suelo, pero algunas de sus sombras, sus plumas, sus gestos, comenzaron a dibujar un camino que no era evidente en ese instante. Durante mucho tiempo, la imagen dominante de los dinosaurios fue la de criaturas pesadas, bípedas o cuadrúpedas, de escamas ásperas y cola poderosa. Pero a medida que los científicos examinaban los fósiles con paciencia, apareció una señal que no podía ignorarse. A lo largo de varias ramas dentro de los terópodos, el grupo al que pertenecen depredadores como el tiranosaurio y el velociraptor, surgían fósiles que traían consigo un conjunto de estructuras que no eran simples costras de preservación, sino filamentos, tactos de seda que, método a método, se revelaban como plumas. ¿Qué significaban esas plumas en un mundo donde la capacidad de volar parecía un atributo exclusivo de ciertas aves? ¿Qué revelaba esa presencia de plumaje en los dinosaurios que no eran necesariamente voladores? La pregunta, desde el primer hallazgo, no era si estaban cubiertos de plumas, sino por qué. La primera pista duradera vino con fósiles que aparentaban ser simples trazos de fieltro bajo una roca de época mesozoica. Pero esa imagen cambió cuando apareció Sinosauropteryx, un pequeño dinosaurio carnívoro que caminaba con una especie de casco de pelo o plumón que, a larga distancia, parecía de una suavidad parecida al forro de un abrigo antiguo. No era complejo como las plumas modernas de las aves, pero los filamentos que se extendían desde su espalda y cola mostraban un principio de esa red de estructuras que, en conjunto, permitían entender que la plumacidad no era un rasgo marginal, sino una característica que había madurado a lo largo de millones de años. ¿Qué otras pruebas vendrían para confirmar que estas señales eran reales y no meras interpretaciones erróneas de roca y carbonatos? La respuesta llegó con otro testimonio. Archaeopteryx, esa figura esquiva que parece una especie de cruce entre una ave y un dinosaurio, con una anatomía que incluía alas, dientes y una estructura ósea que sugería capacidad de vuelo, al menos en una forma que no era completamente como la de las aves modernas. ¿Era entonces la historia de las plumas un simple experimento, una curiosidad evolutiva que no dio frutos? La evidencia contradecía esa idea y la convertía en una narración mucho más profunda. Cada descubrimiento traía una nueva pieza al rompecabezas, y a la vez, abría preguntas todavía más complejas. Las plumas, por ejemplo, no eran un rasgo único de un par de géneros. Eran variaciones que se extendían a través de distintas especies, con diferentes grados de desarrollo. Algunas de esas plumas eran estructuras simples, aptas para el aislamiento térmico o para exhibirse en contextos de cortejo, mientras que otras, más avanzadas, se asemejaban a alas primigenias capaces de generar cierto grado de sustentación. En ese sentido, la plumitud no fue un simple rasgo de excentricidad biológica, fue una herramienta que, en distintos contextos, dio forma a estrategias de vida diversas. Imaginemos a un pequeño dinosaurio emplumado, que corre entre los arbustos buscando presas o tal vez pastoreando insectos, con plumas que no son para volar, sino para regular su temperatura, para disimularse entre hojas o para atraer a una posible pareja. ¿Qué tan lejos podría llegar una estructura tan versátil cuando se aplica a diferentes necesidades y entornos? La pregunta de la funcionalidad de las plumas nos lleva a otro eje central de esta historia, la evolución de las alas y la capacidad de volar. En la mente de muchos, volar es la señal inequívoca de un animal altamente especializado. Pero la historia de las plumas en los dinosaurios emplumados sugiere que el vuelo, tal como lo entendemos hoy, no fue una chispa repentina,
sino un proceso que se extendió a lo largo de eras, con resultados que se manifiestan de distintas maneras. En algunos linajes, las plumas evolucionaron hacia alas capaces de sostener cierta sustentación, no necesariamente vuelos prolongados como los de las aves modernas, sino saltos, acrobacias en el aire, o vuelos cortos que permitían escapar de depredadores o manotear a una presa. Microraptor, con su peculiar conjunto de 4 alas, nos ofrece una visión fascinante de esa complejidad. Este diminuto dinosaurio no solo tenía 2 alas en los flancos, sino que 2 pares más pedían el aire desde las patas traseras, como si la evolución hubiera ensayado una versión temprana de una aeronave de múltiples alas. ¿Qué significa eso para la narrativa de la aviación? Que aprender a volar no es un pasaje directo de una especie a otra, es una colección de soluciones, cada una adaptada a un contexto distinto, y en última instancia, una ruta que puede acercarse al vuelo sostenido sin ser idéntica al de las aves modernas. Entre las historias de alas y plumas, otra línea de evidencia se dibuja en el esqueleto de estas criaturas. Los rasgos propios de las aves modernas, como la mayéola y la fusión de ciertas piezas, la presencia de una quilla en el esternón que ancla los músculos para el vuelo, y la economía del esqueleto con huesos huecos, empiezan a asomar en formas que aún no son aves, pero que marcan un continuum evolutivo. Este continuum no es lineal ni simple. Es una red de innovaciones que se despliegan a lo largo de millones de años, cada una aportando herramientas para sobrevivir en un mundo cambiante. ¿Cómo se conectan, entonces, las aves modernas con los dinosaurios emplumados a nivel práctico? Porque en muchos casos, las mismas estructuras que permiten un vuelo más eficiente en las aves actuales aparecen con distintas significaciones en los dinosaurios. El fuselaje de un ave puede ser, en un antepasado, una columna vertebral que soporta un plumaje usado para exhibirse o para protegerse del frío. Así, la historia no es la de una sola invención, sino la de un ecosistema de innovaciones que se permutaron entre formas de vida que compartían un mismo linaje y un mismo conjunto de presiones ambientales. Con esa idea, avanzamos hacia un terreno que a veces resulta sorprendente: el comportamiento doméstico y la organización social. ¿Qué pruebas tenemos de que los primeros dinosaurios emplumados cuidaban de sus crías, que incurrían en prácticas que hoy asociamos con aves contemporáneas? Aunque el registro fosilizado no conserva fácilmente emociones o gestos, hay indicios que apuntan a prácticas de cuidado parental. Algunos fósiles muestran ayuntamientos de huevos en nidos y la forma en que los adultos podían acicalar o cubrir sus huevos, gestos que en las aves modernas se asocian con la incubación y la protección de la progenie. En otras palabras, las plumas no solo servían para volar o para regular la temperatura, también podían instrumentar una forma de vida social que favorecía la supervivencia de la descendencia. ¿Qué hay, entonces, de la relación entre plumaje, reproducción y cuidado de los jóvenes? Una respuesta plausible es que las plumas, en su versión más temprana, facilitaron un tipo de vida más estacionaria, en la que los adultos podían permanecer cerca de los nidos, amortiguando tensiones, manteniendo la temperatura, señalando la presencia de riesgos, y en definitiva, aumentando las probabilidades de que las crías alcanzaran la madurez. El paisaje del Cretácico, que sale de las selvas y entra en amplias llanuras y lagos, fue testigo de una variedad de estilos de vida que hizo de las plumas una herramienta multiusos. A veces, el plumaje servía para exhibirse ante una posible pareja durante la temporada de apareamiento, un recordatorio visual de la salud genética y la vitalidad de un individuo. En otras ocasiones, era una capa de camuflaje que permitía deslizarse entre las sombras o imitar la textura de la vegetación, disimulando a los depredadores o acercándose sigilosamente a una presa. En otros momentos, las plumas eran un escudo térmico, una especie de manta que retenía el calor en las noches frías o que protegía del sol abrasador de los días largos. Así, el plumaje se convertía en un conjunto de instrucciones para la vida, una paleta de soluciones adaptativas que permitió que distintas especies exploraran nichos ecológicos variados, y concomitantemente, que el linaje de los dinosaurios siguiera vigente cuando otros linajes se extinguían. ¿No es asombroso pensar que un atributo que hoy asociamos con la belleza y la proeza estética también habla de tu supervivencia cotidiana? Entrelazando piel, pluma, vuelo y comportamiento, la historia de los dinosaurios emplumados se va transformando en una historia de convergencia y herencia.
Convergencia en el sentido de que varias líneas evolutivas, a lo largo de millones de años, llegaron a soluciones parecidas para enfrentar desafíos semejantes: la necesidad de volar, la necesidad de protegerse del frío, la necesidad de atraer a una pareja y la necesidad de proteger a las crías. Herencia en el sentido de que esas soluciones no surgen de la nada, se apoyan en las mismas bases anatómicas y genéticas que estaban presentes en los antepasados comunes, y que se van refinando con el tiempo. En ese marco, las aves modernas no son una especie aislada sino la continuación de un relato que se escribe en el cielo y en la tierra desde hace cientos de millones de años. ¿Qué nos dicen estos vínculos sobre la identidad misma de lo que llamamos ave? La pregunta sobre la identidad no es trivial. Es una pregunta que nos invita a revisar nuestra idea de lo que significa pertenecer a un linaje. Al mirar a las aves de hoy, ya no podemos verlas solamente como criaturas separadas que vuelan, sino como las herederas de una saga en la que la plumitud fue una protagonista constante, una herramienta que permitió a los antepasados explorar, diversificar y, finalmente, sobrevivir. Si nos detenemos a observar con detalle la diversidad de los dinosaurios emplumados, encontramos ejemplos que parecen sacados de una crónica de ciencia ficción, pero que son muy reales en su base evolutiva. Microraptor guiñó los ojos al mundo cuando se supo que poseía 4 alas, una configuración que descolocó la visión lineal de la evolución. Este pequeño depredador emplumado mostraba una solución que desbordaba lo que esperaríamos de una ave en su forma más tradicional. Un plan de vuelo que parecía haber sido diseñado por una ingeniería que no conocía límites, que probaba, fallaba, ajustaba. A veces, lograba un vuelo gemelo de 2 dimensiones. ¿Qué quiere decirnos ese conjunto de alas múltiples sobre la posibilidad de que el vuelo haya nacido en la práctica como un conjunto de herramientas para estabilizarse, planear, solo después, para tomar impulso? Científicos han argumentado que estas estructuras no estaban destinadas de inmediato al vuelo sostenido, sino que emergían como una solución para planear entre árboles, escapar de depredadores o desplazarse entre ramas con una precisión que requería un control fino. En esas condiciones, el vuelo no aparece como un salto abrupto, sino como una habilidad que ha sido moldeada y refinada por adaptaciones múltiples, cada una con su pequeño grado de éxito y sus propias limitaciones. ¿Y si esa sucesión de pruebas no fuera una extraña curiosidad sino la ruta real por la que el mundo de las aves modernas aprendió a desafiar la gravedad? La evidencia de que las aves modernas son el mismo linaje vivo de los dinosaurios no se limita a las plumas o a la estructura de las alas. Hay dimensiones moleculares, como la presencia de ciertas proteínas en el plumaje, o la coherencia de los genes que controlan el desarrollo de plumas y huesos, que son coherentes con una herencia compartida. Pero más allá de los datos de laboratorio, hay un hilo histórico que se escucha en las rocas: la semejanza entre la anatomía de un ave y la de ciertos dinosaurios, la presencia de un fuselaje óseo que, en su forma más antigua, no era el tipo de marco que vemos en los colibríes o en las águilas, sino una estructura que podía soportar plumaje, que permitía regular la temperatura y que, en algunas circunstancias, mostraba indicios de un diseño que favorecía la explosión evolutiva de una familia entera. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión de la evolución? Que la diversidad de las aves modernas no solo depende de una simple invención del vuelo, sino de una cadena de innovaciones conectadas en el tiempo, cada una interactuando con el entorno y con las demás, para crear un resultado que hoy nos parece asombroso en su precisión y su articulación. A veces, al pensar en la vida de estos antiguos dinosaurios emplumados, nos vemos tentados a simplificar su mundo en una escena única. Un animal que da saltos y, de pronto, extiende sus alas y se eleva por el aire. Pero ese instante de vuelo no es el único eje de su historia. En muchos casos, las plumas eran una capa que cubría y protegía, un mecanismo para el control térmico, una forma de exhibir signos de salud y vigor, y una señal para otros individuos sobre la identidad de quien llevaba ese plumaje. ¿Qué relación hay entre el plumaje y la vida diaria de estas criaturas? Una que podría parecer banal a primera vista, pero que resulta ser una clave para entender su éxito. El plumaje se convertía en un sistema de comunicación visual. En un mundo cubierto de alarmas de depredadores, de competidores y de posibles parejas, la coloración y la forma de las plumas podían enviar mensajes rápidos y efectivos,
sin necesidad de recurrir a sonidos complicados o a señales que requirieran una presencia cercana. De nuevo, se trata de una pieza de un rompecabezas que sugiere que la selección natural no opera sobre un único rasgo, sino sobre un conjunto de rasgos que en su conjunción pueden hacer que una especie gane ventaja en su nicho. Si imaginamos el mundo de estos dinosaurios emplumados en un mosaico de ecosistemas, llegamos a la conclusión de que la plumidad ofrecía una manera flexible de adaptarse a condiciones variables. En ambientes cálidos o templados, un plumaje ligero permitía la termorregulación sin costo excesivo. En climas fríos, una capa más densa podía retener calor y ayudar a mantener una temperatura estable para la cría. En ambientes con depredadores activos, la combinación de camuflaje, señales de apareamiento y la capacidad para trepar o deslizarse entre ramas podría brindar una ventaja significativa para la supervivencia. Esta flexibilidad no es una casualidad, es una señal de que la evolución sabe aprovechar las herramientas disponibles, y cuando una especie demuestra capacidad de ajustarse, esa capacidad se transmite a lo largo de generaciones. Podemos entonces imaginar un mundo en el que la vida no evoluciona como un tronco rígido, sino como una red de ramas que se entrelazan y se fortalecen entre sí? La respuesta parece ser sí, y esa visión nos ayuda a entender mejor por qué la historia de los dinosaurios emplumados se conecta tan directamente con las aves modernas. En esa línea, la noción de que las aves actuales son dinosaurios vivos no es una afirmación meramente poética, sino una conclusión respaldada por pruebas fósiles, anatómicas y genéticas. Cuando contemplamos un halcón que surca el cielo o un flamenco con su gracia característica, no solo vemos éxito actual en la naturaleza, vemos, progresivamente, la huella de una misma genealogía que ha sabido reinventarse una y otra vez frente a cambios climáticos, cambios de paisaje y diferencias en la disponibilidad de alimento. Si una generación de dinosaurios emplumados no hubiese descubierto el camino del vuelo, si algunas ramas no hubiesen desarrollado plumas a partir de simples filamentos o si la biología no hubiera permitido una red de huesos huecos y un esternón que sirviera como ancla para músculos poderosos, es probable que el mundo se viera diferente. ¿Qué sería de nosotros hoy si esos cambios no hubiesen ocurrido? Tal vez la diversidad de aves modernas no sería la misma, y nuestra experiencia de escuchar el canto de un pájaro podría ser muy distinta. En estas preguntas late la misma curiosidad que guía a los paleontólogos, que, con paciencia, reconstruyen a partir de fragmentos minúsculos la gran sinfonía de la vida. A medida que avanzamos en la historia de estos linajes emplumados, se despliegan ante nosotros relatos que conectan ciencia, imaginación y una especie de reverencia por la vida. Cada hallazgo fósil no es solo una nota aislada, es una frase dentro de un párrafo que describe la evolución de la locomoción, de la coloración y de la interacción social en un marco temporal tan vasto que a veces nos resulta difícil de asimilar. Cuando descubrimos un Caudipteryx o un Beipiaosaurus, que presentan plumas filamentosas y estructuras que recuerdan a las de ornitotoraces, entendemos que las plumas no eran un lujo exclusivo de los animales más aerodinámicos, sino una respuesta amplia a las necesidades de un mundo cambiante. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de la evolución? Que la vida no se limita a un camino único y que la diversidad se alimenta de la experimentación continua, de los intentos que a veces fracasan, de las adaptaciones que a menudo perduran mucho más tiempo del que uno podría imaginar. Cuando miramos hacia las aves que pueblan nuestros cielos hoy, podemos trazar una línea que llega hasta esos antiguos depredadores emplumados. No existe una frontera abrupta, sino una continuidad. Las aves modernas emergen de un tronco común que, en algún momento de la prehistoria, decidía experimentar con plumas más complejas, con estructuras óseas más eficientes y con una organización social que les permitía prosperar. En esa transición, la invención más extraordinaria no fue necesariamente la capacidad de volar en sí misma, sino la combinación de pluma, cuerpo ligero y una serie de mejoras que, en conjunto, hicieron posible un reino de posibilidades nuevas. Al entender esa transición, comprendemos un gran principio de la biología: las grandes innovaciones no suelen aparecer de golpe. Emergen de la interacción entre rasgos distintos, de la cooperación entre anatomía y comportamiento, de la sinergia entre un fósil y un ecosistema que premia la novedad, la persistencia y la eficiencia. Y aquí surge un último hilo que merece atención, porque nos ayuda a entender por qué este tema importa para nuestra visión del mundo natural.
La historia de los dinosaurios emplumados no es solo un relato de curiosidad científica. Es un recordatorio de que la vida está en constante renovación y que entender el pasado nos ayuda a comprender el presente. Las aves modernas no son un conjunto de criaturas aisladas que nacieron de la nada. Son el legado vivo de una explosión de plumas, vuelos y estrategias que fue tejiéndose en el tiempo, a través de eventos que a veces parecen insignificantes y, en otras, decisivos. Si alguna lección podemos extraer de este relato, quizás sea esta. La diversidad de la vida no es una casualidad, sino el resultado de una conversación larga entre la anatomía, el comportamiento y el entorno. Y esa conversación continúa, día tras día, en cada canto de un pájaro, en cada aleteo de una rapaz, en cada pluma que brilla al sol. Con todo lo anterior, es posible volver a mirar el mundo con otra mirada. Una mirada que reconoce la continuidad entre un dinosaurio emplumado y un gorrión que canta a la orilla de una calle. En ese puente entre lo antiguo y lo moderno, la humanidad encuentra una forma de entender su lugar en la historia de la vida. No es una distancia la que nos separa de esas criaturas, es una cercanía que se manifiesta cada vez que vemos a un ave en la distancia, cuando escuchamos el crujido de un ala al aterrizar, o cuando nos asomamos al paisaje y descubrimos que, detrás de cada pluma, hay millones de años de experiencia de la vida en la Tierra. ¿Qué nos espera entonces en el futuro de este linaje? ¿Qué nuevas pruebas, qué nuevos hallazgos, qué nuevas interpretaciones pueden surgir a partir de lo que ya sabemos? La ciencia no se detiene ante las preguntas suelen ser el motor de su progreso, y en ese motor late la promesa de que la historia de los dinosaurios emplumados aún guarda secretos que pueden cambiar nuestra comprensión de la vida. Antes de cerrar este recorrido, hagamos una breve pausa para un mini recuento de lo que hemos visto y entendido hasta ahora. Hemos visto que la plumidad no fue un rasgo aislado de una sola especie, sino una característica que se extendió a lo largo de un conjunto de linajes, cada uno explorando funciones distintas: aislamiento térmico, camuflaje, exhibición, apoyo para el vuelo incipiente, en algunos casos, un sistema mixto de alas que desafiaba las ideas preconcebidas sobre cómo y cuándo surgen los vuelos complejos. Hemos observado que el vuelo no surge de manera brusca, sino que implica una transición de soluciones intermedias, como las alas en Microraptor o los parches de plumas en otros dinosaurios que facilitan planeos o saltos, más que un vuelo sostenido y continuo. Hemos visto cómo estas adaptaciones estuvieron conectadas con cambios en la anatomía, incluso antes de que apareciera un esquema de Bernoulli y aerodinámica moderno, en que los huesos huecos, la musculatura dedicada y el esternón en forma de quilla trabajan en conjunto para sostener esfuerzos cada vez más intensos. Hemos notado que las prácticas de reproducción y el cuidado de las crías, a partir de evidencias indirectas en el registro fósil, sugieren un grado de organización social y de interacción parental que, con el tiempo, tuvo que acompañar la evolución de plumajes más elaborados y conductas de apareamiento más complejas. Y hemos concluido que las aves modernas son, de forma inequívoca, dinosaurios vivos, la culminación de una historia que ha atravesado millones de años, atravesando crisis climáticas, cambios de paisaje y la aparición de otros grandes grupos de organismos, hasta que, al final, una de las ramas logró estabilizar aquellos rasgos y convertirlos en un modo de vida que hoy nos es tan familiar y tan sorprendente. Si te preguntas cuál es la conexión esencial entre dinosaurios emplumados y las aves modernas, la respuesta no es solo una respuesta técnica. Es, en esencia, un recordatorio de que la vida no se detiene en la noche de los grandes eventos, como la extinción masiva que cambia el curso de la historia. Es un proceso continuo, que se reinventa, se reconfigura y se renueva. Las aves modernas representan la evidencia viviente de una narrativa larga y compleja que un día dejó de ser una historia de fósiles para convertirse en la historia de los cielos tal como la vivimos ahora. Cada nota de un canto, cada pluma que tiembla con la brisa, cada sombra que se desliza entre las ramas, es una página de ese libro vivo que continúa escribiéndose. Y, sin perder la dirección, recordemos que este tema no es solo para historiadores o paleontólogos, sino para cualquiera que observe el mundo con curiosidad. Comprender la conexión entre dinosaurios emplumados y aves modernas nos ayuda a comprender mejor la diversidad de la vida, a valorar la plasticidad de las adaptaciones y a reconocer la fragilidad de los ecosistemas en los que estas criaturas evolutivas emergen y prosperan.
Significa reconocer que, a veces, las respuestas evolutivas a los retos ambientales no son únicas ni universales, son contextuales, pueden ser múltiples al mismo tiempo, y a fin de cuentas, pueden coexistir en una misma familia larga de seres vivos que, de una manera u otra, siguen enseñándonos sobre la perseverancia de la vida. Si hay una idea central que podemos conservar a lo largo de este viaje, es que la plumitud de los dinosaurios emplumados fue una clave que abrió puertas a un repertorio de posibilidades, que permitió que un linaje sobreviviera a través de cambios que, para otras criaturas, habrían sido letales. Esa clave se convirtió en las alas de las aves modernas, en su capacidad para volar, para comunicarse, para reproducirse y para colonizar una diversidad de hábitats que la imaginación a veces no alcanza a abarcar. Así, cada vez que vemos un pájaro en el cielo, o una especie que nos sorprende por su plumaje o su comportamiento, estamos viendo la penca de una historia que no termina en la lejanía del pasado, sino que continúa en cada aleteo, en cada salto y en cada nido. ¿No es este, acaso, uno de los grandes regalos que nos ofrece la ciencia? El recordatorio, constante, de que la vida permanece, se transforma y se reinventa, una y otra vez, a través de los milenios. Antes de cerrar definitivamente, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio mental. Toma una secuencia de eventos evolutivos que hemos conocido, desde plumas simples hasta alas complejas, desde respiraciones eficientes en el aire hasta un intercambio de información a través de la coloración corporal y la conducta de apareamiento. ¿Qué rasgos parecen más tempranos? ¿Cuáles emergen como respuestas a presiones diferentes y qué consecuencias se derivan para la forma de vida de cada linaje? Este ejercicio no solo aporta claridad, también nos ayuda a entender por qué, cuando miramos a un pájaro, contemplamos una historia que ya tenía un guión, incluso antes de que la humanidad observase por primera vez esas plumas brillando al sol. En esa continuidad está la belleza de la evolución. No es un camino recto, sino una ruta llena de curvas, atajos y descubrimientos que se sostienen gracias a la curiosidad de quienes preguntan, observan y conectan los puntos a través del tiempo. Vamos ya hacia el cierre de este relato, con la certeza de que las conexiones entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas son una de las más hermosas pruebas de la continuidad de la vida. Pero antes de hacerlo, sería injusto dejar sin un último detalle que en su modo más simple resume gran parte de lo que hemos explorado. La plumilla de un antepasado paleontológico, ese mosaico de filamentos y estructuras, no era simplemente una moda. Era una herramienta para vivir en un mundo cambiante, y esa capacidad de adaptarse, de ajustar lo que ya existe para enfrentar nuevos retos, es la fuerza motor que ha permitido que la vida se reinvente una y otra vez. ¿Y si el próximo hallazgo nos mostrara que una clase de plumaje aún no considerada amplía de nuevo nuestra visión? Esa posibilidad nos mantiene curiosos y atentos, y es lo que sostiene a la ciencia cuando mira hacia atrás para entender el presente. Para cerrar con una nota práctica, y al mismo tiempo, emocionante, recordemos el hilo conductor de todo este viaje, la conexión entre el plumaje, la anatomía, el comportamiento y el entorno ha sido la clave para entender cómo las aves llegaron a ser lo que hoy conocemos. Las plumas no eran un ornamento, sino una forma de responder a preguntas complejas sobre vida, movimiento y reproducción. Y esa respuesta, que comenzó con algunos filamentos en la piel de un dinosaurio, encontró su apoteosis en la diversidad de aves que vemos hoy, que llenan nuestros cielos, nuestros bosques y nuestros parques con una herencia que nos habla de un pasado sorprendente y de una continuidad que se siente cercana. Si quieres seguir explorando estas conexiones, si te gustaría que nos adentremos en la vida de un linaje específico, o si prefieres un enfoque más centrado en una especie concreta, dímelo en los comentarios, y con gusto, lo llevamos al siguiente nivel. Si quieres otra entrega sobre este tema o sobre alguna línea evolutiva particular, déjame saber en los comentarios cómo te gustaría que continuemos. Y si te gustó este relato, comparte la experiencia con alguien que también sienta curiosidad por la historia de la vida y sus sorprendentes conexiones. A veces, la mejor forma de entender el mundo es recordar que nuestras preguntas, como las de los científicos que trabajan con fósiles, son el motor que nos impulsa a mirar más allá de lo visible y a descubrir que la historia de la vida es una conversación que continúa, con nosotros como oyentes, lectores, en última instancia, narradores de esa grandiosa memoria que compartimos con las aves modernas.
Si quieres otra entrega, dímelo en comentarios.